Recesión. ¿Qué emociones te provoca esta palabra? Bueno, puede haber muchas y estoy segura de que la mayoría, si no todas, son negativas. Y no es de extrañar por qué. La recesión significa inestabilidad, despidos, precios más altos y un futuro indefinido. Y por mucho que nos encantaría evitar las recesiones, esto es imposible. Pero no te preocupes, ya que en este canal siempre buscamos soluciones. Y este caso no es una excepción. Entonces, ¿qué debes hacer frente a una recesión? Prepararte para ello de una manera correcta es la respuesta. Y en este video te cuento cómo hacerlo. Es difícil encontrar algún medio que no habla de la recesión últimamente. Todos hemos visto esos titulares. Al principio, el gobierno, el Tesoro y la Fed negaban la posibilidad de que Estados Unidos pudiera entrar en recesión. Para calmar a todos, escuchamos declaraciones de que la inflación era transitoria y temporal. Economists call all these things transitory effects. Nos decían que una recesión era improbable. I don't see signs of a recession in this economy at this point. Y nos aseguraban de una situación económica estable. The U.S. economy is very strong, performing very well. Pero cuando fue confrontada, la Fed ya no estaba tan segura de sus decisiones. So I think the word transitory has different meanings to different people. Bueno, si observas nuestras experiencias pasadas, verás claramente que la mayoría de nosotros, no Wall Street o el gobierno, sino los ciudadanos promedio, nos damos cuenta de que una recesión es inevitable solo cuando el país ya está en una. No lo notamos antes, porque la mayoría de los canales de información y el gobierno nos aseguran que todo es estable y que no hay nada de qué preocuparse. Esto pasa hasta el momento del colapso total. Entonces, ya no tienen otra opción que reconocer que la situación no es tan buena como decían. La crisis de 2008 es un ejemplo perfecto de eso. La conclusión que podemos sacar de esto es que a nadie le importará tu bienestar y tu estabilidad financiera, excepto a ti. Es por eso que estamos haciendo estos videos para ayudarte a estar preparado para cualquier crisis económica. Muchos de ustedes recuerdan el 2008, cuando la crisis financiera global estaba dañando las economías mundiales. La gente estaba perdiendo sus casas, sus trabajos y sus ahorros en cuestión de meses. Fue una época de incertidumbre y miedo, ya que la base del sistema financiero fue sacudida hasta su núcleo. Pero cuando el polvo se asentó y el mundo comenzó a recuperarse, muchas personas creyeron que habíamos aprendido la lección, que nunca dejaríamos que algo así volviera a suceder, que habíamos implementado medidas de prevención y regulaciones para evitar que ocurriera otra recesión. Avancemos hasta 2023 y esas creencias se destrozaron. A pesar de todos nuestros mejores esfuerzos, la economía mundial está una vez más al borde de la recesión. Y esta vez el por qué es aún más complejo y difícil de abordar. Entonces, ¿por qué no podemos evitar la recesión? ¿Por qué parecemos condenados a repetir los mismos errores una y otra vez? I do believe recessions are really inevitable. Antes que nada, definamos qué es la recesión. La gente a menudo tiene discusiones acaloradas sobre si la economía está en recesión. ¿Cómo puedes saberlo? Bueno, la regla general informal dice que una recesión es 2 trimestres consecutivos de desaceleración económica, pero en realidad no es tan sencillo. La definición clásica es un poco más vaga. La recesión es una disminución significativa de la actividad económica que dura un periodo prolongado de tiempo. Esta disminución se caracteriza típicamente por una baja en el Producto Interno Bruto, PIB o GDP por sus siglas en inglés, un descenso de los gastos de parte de los consumidores y un aumento en las tasas de desempleo. Ahora, veamos qué causa las recesiones y por qué son inevitables. En primer lugar, debes saber que la recesión no es un fenómeno nuevo. La historia muestra que la economía mundial ha pasado por muchas recesiones. Estados Unidos también ha experimentado varias recesiones económicas, desde la Gran Depresión en la década de 1930 hasta el estallido de dot-com bubble en la década de 2000. Según National Bureau of Economic Research, Estados Unidos ha tenido 33 recesiones desde 1854. La duración promedio de una recesión es de alrededor de 11 meses. Y hoy veremos que hay más recesiones por venir. Después de la reunión de la Fed en marzo, los economistas pronosticaron que podría ocurrir una recesión a finales de este año
debido a la crisis bancaria. The effects of the banking turmoil would likely lead to a mild recession later this year. Pero esta vez no todo es tan simple. Todo experto dice que la situación económica es rara. Podrías pensar que raro no es un término apropiado, pero míralo por ti mismo. Hemos escuchado sobre la posibilidad de una posible recesión durante mucho tiempo. La Fed aumentó las tasas de interés, los precios subieron, las grandes empresas tecnológicas anunciaron despidos masivos y el mercado inmobiliario se volvió loco. Estos factores deberían ser más que suficientes para que un país entero entre en recesión, pero el mercado laboral está en una buena condición, mientras que la gente continúa gastando dinero en viajes y entretenimiento. En enero de 2023, la tasa de desempleo bajó a 3.4%, el mínimo en 53 años. No parece una recesión, aunque todos están hablando de ello. Wall Street Journal publicó un artículo titulado ¿Por qué la recesión siempre está a 6 meses de distancia?, tratando de obtener una respuesta a esa pregunta. Uno de sus hallazgos interesantes es que en realidad la gente no ve la recesión como una amenaza seria ahora. El Wall Street Journal también destaca que en junio de 2022 los hogares estadounidenses tenían alrededor de 1.7 billones de dólares más en ahorros acumulados durante mediados de 2021. Ray Farris, economista jefe de Credit Suisse, también llamó a la próxima recesión la recesión de Godot. El nombre hace referencia a la obra de teatro de Samuel Beckett, Esperando a Godot, donde dos personajes esperaban a una persona llamada Godot que nunca llega. Pero aunque la gente no parece esperar a que ocurra una recesión, la mayoría de los expertos están de acuerdo en que el mercado está demasiado sobrecalentado y que la recesión es inevitable. Si no sería ahora, tarde o temprano sucederá. Según Bloomberg, Estados Unidos tiene un 65% de probabilidad de entrar en recesión, en comparación con 75% para el Reino Unido y un 0% para India. La pregunta es ¿por qué ocurren las recesiones y por qué no podemos evitarlas? Las recesiones son inevitables porque son una parte natural del business cycle. El business cycle, también conocido en español como ciclo comercial o ciclo económico, es un proceso por el que pasa la economía a medida que se expande. Consta de 4 fases: expansión, pico, contracción y depresión. A ver, ¿qué sucede durante cada etapa? Durante la fase de expansión, la economía crece y las empresas invierten en nuevos proyectos, contratan más trabajadores y aumentan la producción. Esto conduce a un aumento en la actividad económica y de los gastos de los consumidores, lo que se conoce como fase pico. Pero a medida que la economía alcanza su cima, comienza a desacelerarse y el crecimiento para. Luego viene la fase de contracción, cuando la economía comienza a declinar y las empresas pueden reducir la producción y despedir trabajadores. Los consumidores también tienden a gastar menos a medida que tienen más cuidado con sus finanzas. Esto puede conducir a una recesión, que se caracteriza por una disminución de la actividad económica, pérdida de empleos y reducción en lo que la gente gasta. Esta es la fase de depresión. Entonces, como ves, la economía es como una montaña rusa. Y las recesiones no suceden porque alguien hace algo malo, suceden porque todo en este mundo tiene sus ciclos. Puedes comparar eso con el cambio de estaciones. Todo crece y florece durante la primavera. El pico ocurre en el verano, cuando la naturaleza alcanza su máximo potencial. Luego llega el otoño y todo se prepara para descansar. Y finalmente, el invierno es la época cuando la naturaleza está dormida. Pero no importa cuán frío sea el invierno, la primavera siempre llega y trae nuevos brotes. Las recesiones también son inevitables porque a menudo dependen de los factores externos que están fuera de nuestro control. Por ejemplo, una recesión puede ser provocada por un desastre natural, un evento geopolítico importante o una pandemia mundial, como hemos visto recientemente con el COVID-19, causando un impacto sin precedentes en la economía mundial. Según el Fondo Monetario Internacional, FMI, la economía mundial se contrajo un 3.5% en 2020. Fue la peor recesión desde la Gran Depresión. Lo mismo sucede con las crisis financieras. El colapso del sistema bancario o el mercado de valores puede provocar una recesión. Por ejemplo, la crisis financiera de 2008 fue causada por la crisis de hipotecas de alto riesgo, que resultó en el colapso de varias instituciones financieras. Estos eventos pueden tener un impacto significativo en la economía, pero por lo general no podemos predecirlos.
Y la verdad es que tampoco somos tan buenos prediciendo recesiones. Esto significa que no podemos controlar muchos factores que influyen directamente en nuestras vidas. Por ejemplo, el desempleo. Durante una recesión es posible que las empresas deban reducir costos, lo que a menudo conduce a la pérdida de empleos. Esto resulta en altas tasas de desempleo, por lo que encontrar nuevos trabajos y mantenerse a sí mismos y a sus familias llega a ser más complicado. Esto también dificulta la posibilidad de pagar deudas. Y la situación puede salirse de control muy rápido. Debido a la pérdida de puestos de trabajo, la gente comienza a reducir sus gastos. Incluso si una persona no pierde su trabajo, la incertidumbre se extiende por la sociedad y será cuestión de tiempo antes de que todos comiencen a reducir sus gastos. Si la gente compra menos, las empresas no obtienen las ganancias que esperaban. Esto conduce a un efecto dominó en donde comienzan a despedir a más personas, recortar sus salarios o cerrar por completo. Es mucho más difícil para las empresas mantenerse a flote cuando los costos son más altos y la gente gasta menos. Entonces, durante las recesiones siempre hay una mayor tasa de quiebras. Cuando las empresas cierran, el siguiente paso es la disminución del Producto Interno Bruto, PIB. Esto significa que la economía se ralentizó oficialmente. Aparte de los índices financieros, la recesión también influye en el estado psicológico de las personas. Y si llegaste a pensar que no es nada relevante, te sorprenderá el descubrimiento del Instituto Nacional de Salud. Encontraron un aumento significativo en la depresión, la ansiedad y los ataques de pánico durante 3 a 4 años después de que terminó la recesión. Y ese estudio se realizó entre personas que experimentaron un solo impacto financiero o relacionado con el trabajo o el alojamiento durante la recesión. Ahora, imagínate lo que pasaría a la persona que lo perdió todo. En general, las consecuencias de una recesión pueden durar mucho. La economía puede tardar varios años en recuperarse de una recesión y los efectos se pueden sentir durante generaciones. This is a really harmful environment, especially as you look at their investment prospects. Bueno, si no podemos evitar la recesión por completo, ¿qué debemos hacer? Hay algunas acciones que el gobierno puede tomar y hay cosas que tú puedes hacer para reducir la mayor cantidad de estrés posible en momentos de recesión. Primero, veamos qué puede hacer el gobierno para mitigar el impacto de las recesiones y reducir su frecuencia. La política monetaria es una de las herramientas utilizadas por los gobiernos para gestionar la economía. Implica controlar la oferta monetaria y las tasas de interés para lograr objetivos económicos específicos. Por ejemplo, cuando la economía está en recesión, el Banco Central puede reducir la tasa de intereses para alentar los préstamos y los gastos. Esto pasó durante la pandemia y tuvimos tasas de casi 0%. Pero esta medida solo debe ser temporal. De lo contrario, puede sobrecalentar la economía. Esto lo expliqué más a fondo en este episodio. Así que te invito a verlo después de que termine con esto, por supuesto. Otra poderosa herramienta es la política fiscal. Se refiere a los gastos del gobierno y los impuestos. Durante una recesión, el gobierno puede aumentar el gasto o reducir los impuestos para impulsar la actividad económica. Esto se conoce como política fiscal expansiva. Sin embargo, siempre hay un límite de cuánto puede gastar el gobierno o reducir los impuestos. Y lo mismo ocurre con las tasas de interés. Si ya los tienes acercándose a cero, ¿cómo puedes cortarlo más? El comercio internacional también puede contribuir tanto al crecimiento económico como a la recesión. Cuando los países participan en el comercio, estos pueden beneficiarse de ello. Sin embargo, una caída en los volúmenes del comercio internacional puede conducir a una desaceleración económica. Por ejemplo, la pandemia de COVID-19 provocó una disminución del comercio mundial, lo que contribuyó a la recesión global. La innovación tecnológica también tiene gran influencia en la economía. Las nuevas tecnologías crean más valor añadido y nuevos puestos de trabajo, lo que conduce al crecimiento económico. Por otro lado, no todas las novedades son iguales. Algunos de ellos automatizan procesos, dejando a las personas sin trabajo. Como resultado, este factor puede contribuir a una recesión. La desigualdad financiera es otro aspecto que puede conducir a una recesión. No es que mucha gente hable de esto, pero cuando hay una gran brecha de riqueza, la mayoría de las personas se ven obligadas a reducir sus gastos y la parte rica de la sociedad no es tan grande como para sostener a todas las industrias. Podrías pensar, bueno,
no puedo influir en la política monetaria o fiscal ni en casi nada de lo que vimos ahora. ¿Qué debo hacer yo? ¿Sentarme y esperar a que alguien tome el control de la situación? No exactamente. Hay un par de cositas que tú puedes hacer para estar a cargo de tu vida, incluso en tiempos de recesión. Y aquí te van 7 consejos que pueden ayudarte mucho durante las recesiones. Crea un fondo de emergencia. Es importante tener un fondo de emergencia para cubrir gastos inesperados o la pérdida del trabajo. Trata de tener de 3 a 6 meses de tus gastos habituales ahorrados. Paga tus deudas. Pagar deudas de intereses altos como tarjetas de crédito y préstamos personales puede ayudar a reducir tus gastos mensuales y liberar el flujo de efectivo. Revisa y ajusta tus gastos. Echa un vistazo a tu presupuesto y encuentra áreas en las que puedes reducir los gastos para ahorrar dinero. Concéntrate en los gastos esenciales. Durante una recesión es importante darle prioridad a los gastos esenciales, como por ejemplo alimentos, viviendas y atención médica. Diversifica tus inversiones. La diversificación de las inversiones en diferentes clases de activos puede ayudar a reducir el riesgo de protegerte contra la volatilidad del mercado. Invierte en educación y habilidades. Desarrollar nuevas habilidades o avanzar en la educación puede mejorar tus perspectivas laborales. Mantén buenas relaciones. Este podría parecer un consejo sorprendente, pero la creación de redes y las relaciones positivas pueden ser útiles durante una recesión, ya que te brindan más apoyo y tal vez incluso oportunidades inesperadas. Nadie quiere experimentar las pérdidas de empleo, las caídas de mercado y los desafíos financieros que traen las recesiones. Pero en realidad, las recesiones pueden cumplir una función vital en la salud de la economía a largo plazo. Y como vimos, hay algunas razones sorprendentes por las que no podemos evitar las recesiones por completo. Las recesiones también suelen ser buenas para que la economía crezca y se desarrolle en el futuro. Durante la desaceleración económica, las empresas pueden verse obligadas a ser más eficientes o innovadoras para poder sobrevivir. Esto puede conducir a nuevas tecnologías, productos y servicios. En cualquier caso, son tiempos complicados para la economía, pero son más difíciles para la gente trabajadora, gente como tú y yo. Pero ahora ya sabes que sí puedes tomar acción para protegerte, pase lo que pase. Te veo en el próximo video. Chaito.